Buenas tardes, estábamos justo comenzando y estamos en Mateo 13. Es que hace rato dije Marcos, entonces solamente verifico. Queremos compartir algo de lo que nuestro Señor Jesucristo enfatizó en su ministerio aquí en la tierra. Debemos de entender que Dios había prometido no solamente la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero señales y prodigios en Jesucristo. Y uno de sus énfasis que nuestro Señor Jesucristo hizo fue exponer, predicar, revelar también los misterios de la voluntad de Dios. Por eso Mateo capítulo 13, vamos a leer del verso 1 al 9, vamos a encontrar un mensaje simple, pero muy profundo en esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 13, verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Aquí encontramos primeramente una táctica de nuestro Señor para comunicar, para darse a entender y escuchar a multitud de personas. Es decir, salió de una casa, se fue rumbo al mar, pero no solamente fue al mar para pasearse, fue con un fin de dar a conocer, dar a revelar la voluntad de Dios. ¿Cuál fue su estrategia? Bueno, dice que entrando Jesús en una barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Aquí vemos una táctica de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el propósito de subir a una barca, y en este caso que la gente esté en la playa, era para usar de alguna forma las olas como tipo de bocina de aquel entonces, y cada persona que estaba en la playa pudiese escuchar las palabras y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No solamente eso, también podemos ver de la creación de Dios y de una forma, una música de fondo en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque de alguna forma las oleadas, el paisaje y el Cristo revelado, en este caso el Mesías, hablando un propósito, un misterio de la voluntad de Dios. Dice en el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Y aquí es lo importante, hay muchas cosas que escuchamos. Hay muchas verdades que vamos a escuchar a lo largo de nuestra vida. Lo importante es ordenar nuestros pensamientos para que las muchas cosas que escuchamos, no importando nuestra edad, podamos asimilarlas y conocer así la voluntad de Dios. Sin conocer la voluntad de Dios, vamos a estar no solamente dando la espalda a Dios, pero caminando hacia el camino de perdición. Se puede decir en otros términos, somos reos de nuestra propia condenación, porque caminamos nuestros propios caminos, dando la espalda a Dios, siguiendo nuestros propios intereses, nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos, nos alejamos de la voluntad de Dios, pero encaminamos a nuestra propia destrucción. Dios envió a su Hijo para que por medio de Él revelara así su voluntad en la persona y la perfecta obra de Jesucristo, y a través de su palabra, sus mensajes, no solamente entendamos muchas cosas, pero que comencemos a entender lo esencial para nuestra vida, que Él es Señor, es gran Salvador, y por ende, si creo en Él, Él es gran Rey de mi vida, la cual debo de vivir para glorificar a Dios por medio de Él. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esta forma de enseñar de nuestros señores en sus tiempos era muy útil, muy impactante, y lo sigue siendo obviamente porque a través de la palabra de Dios se nos enseña estas ilustraciones. Pero obviamente nosotros, viviendo en una ciudad, la cuarta ciudad más grande, no, a menos que vengamos del campo, yo vengo de una ciudad, no tengo mucho conocimiento de la agricultura, entonces yo carezco de mucha información de todo eso. Pero en su contexto, todas las personas podían identificarse con el sembrador. Tenían en mente, podían identificarse rápidamente a qué se está refiriendo. Hoy nosotros podíamos, si tal vez se nos dicen una serie de Netflix, entonces dice, ya sé cuál capítulo y ya sé en qué personaje y sé de qué se trata. O tal vez un tipo de serie o de televisión o de programa o comediante, porque nuestras vidas son más virtuales.
es a través de redes sociales, televisión, ya casi ni radio, más escuchamos podcast y otras cosas. Pero la idea es que nuestro Señor usó un método familiar para los oyentes para, dentro de esta ilustración, llevar la semilla de la verdad. Para que la gracia manifestada en esta semilla, oyentes entendiesen el mensaje y tomaran la semilla. Otros distraídos, llenos solamente de la vida vana, escuchan la parábola y se van con la historia. No la entienden. Pero cuando la gracia de Dios se revela, la semilla de la verdad se siembra en un corazón, como lo vamos a ver más adelante, y comienza a dar frutos. Es como una semillita que comienza a dar frutos. Y entonces el buen entendimiento, el arrepentimiento y la fe comienza a florecer en un corazón que sin esa gracia y sin esa semilla estaría entregado a sus caminos de perdición y por lo tanto seríamos reos de condenación. Pero aquí vemos en el verso 4, más bien en el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Un sembrador que tiene un propósito de sembrar, lleva en sí, en sus manos, y tal vez en su morral, varias semillas, y el fin es sembrar. Tiene un fin, tiene un propósito, y ojo, también tiene una meta y busca un éxito en esa meta. Es traer frutos. Dice el verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El método, obviamente, a los que conocen el tipo de sembrar, no solamente era con el pie crear zanjas y en el morralito meter la mano, arrojar la semilla y luego con el pie cubrir la semilla con la tierra y de esa manera llevar frutos. En ese proceso, obviamente hay semilla que termina cayendo alrededor. Y es por eso que se nos dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, no en el camino, sino junto al camino. Cierta semilla caía en el camino, que se había preparado, como veremos más adelante, pero otra semilla caía junto al camino. Y luego dice, y vinieron las aves y la comieron. Luego dice el verso 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Entonces vemos una semilla junto al camino, otra entre piedras, y luego el verso 6, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Verso 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí vemos, sin duda, una parábola en la cual el sembrador sembrando, cumpliendo su propósito, no solamente buena semilla cae, obviamente, en la tierra preparada, pero a lo largo del proceso está haciendo también la semilla, parte de la semilla está cayendo en ciertos escenarios cercanos al escenario original del sembrador, que es sembrar en buena tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Bueno, era revelar, como lo dije anteriormente, una verdad, un misterio de la voluntad de Dios, pero también dar una ilustración para los que no escarban, los que no oyen con entendimiento. El que tiene oídos para oír, oiga, y ahorita vamos a enfatizar el último que quiere decir con eso. Si no tiene oídos para oír, se queda con en este caso con la ilustración, se va a casa, no entendió nada. Pero el que tiene oídos y dice, aquí hay un mensaje más dentro de todo esto, comienza a estudiar y a escudriñar su vida, y en cuanto a esta parábola, comienza a darse cuenta sobre la voluntad de Dios. Y a Jesucristo le preguntaron, y esa es una de las ventajas que tenemos de esta parábola, porque muchas parábolas no tienen su interpretación.
tenemos que usar la escritura para interpretar la propia parábola. Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos aquí de esta parábola? Que Jesucristo dio la interpretación. ¿Queremos ver la interpretación? Pues la encontramos en el verso 18. Dice Mateo capítulo 13, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Los discípulos querían, ¿qué quieres decir con todo esto? ¿Por qué nos hablas con estas anécdotas o estas ilustraciones o parábolas? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Entonces el Señor les dice en el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Acompáñenme a 2 de Corintios, y ahorita vamos a regresar. Pero vamos a enfatizar un poco más. Dije segunda, ¿verdad? Sí. Yo creo que debe de ser primera. Eso me pasa, entre 1 y 2. Sí, aquí está. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Vamos a ver algunos de los problemas de los oyentes. Todos aquí somos oyentes. Vamos a ver cuáles son nuestros problemas. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Todos nosotros, por la caída de Adán y por nuestros deseos pecaminosos, somos hombres naturales. Es decir, si Dios creó al primer hombre a su imagen y semejanza para tener comunión, y el hombre en el huerto del Edén dominase, subyugase toda la tierra, es decir, someter toda la tierra, toda la creación, para glorificar a Dios como mayordomo en ella, Dios preparó al hombre y lo equipó con ese fin y ese propósito. Sin embargo, el hombre, por desobedecer los mandamientos de Dios, cayó de esa condición. Y toda su posterior descendencia, que es decir, todos nosotros, nacemos en un estado, no en el paraíso, sino desterrados del paraíso. Nacemos en este mundo en el cual nacemos con una naturaleza egoísta, pecadora, con la espalda a Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Él escucha esta parábola, no percibe el mensaje en sí, porque para él es locura esto. La fe, la vida eterna, Jesucristo, el propósito y la razón del ser humano aquí en la tierra. Él está más enfocado en su yo, en su ego, en su énfasis, en sus propósitos, en sus sueños, en sus metas, no en la voluntad de Dios. Y por lo tanto, le da la espalda a Dios y considera que tiene una larga vida por delante y que va a alcanzar todos sus propósitos independientemente de Dios. Ese es el hombre natural, que por naturaleza es amador de sí mismo, no de Dios y no de la voluntad de Dios. Ese hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos el primer problema cuando la palabra de Dios es sembrada. Yo, como un siervo sencillamente de la palabra de Dios, estoy exponiendo la palabra de Dios. Pero yo estoy consciente de que hay terrenos distintos aquí en esta mesa. Que se expone, que siembro, que tengo un objetivo de sembrar la buena semilla, asumiendo que Dios prepara buena tierra y que habrá fruto. Pero también entiendo que parte de la semilla puede caer con alguien que dice, bueno, yo estas cosas no son para mí en ese momento. A lo mejor cuando llegue a una edad de 50, 60, de jubilación, dirá uno, es cuando buscaré a Dios, es cuando iré a misa, a la iglesia, a la oración, a los estudios bíblicos. Ahorita tengo mucho que vivir. ¿Cuál es su énfasis? El yo, centrado en sí. ¿Quiénes son los que entienden no solamente su condición primeramente ante Dios, pecadores? Segundo,
El medio por el cual somos salvos, Jesucristo. Tercero, la restauración que Dios ha hecho en Jesucristo en nuestras vidas. Debo de vivir para la gloria de Dios. Esa persona comienza a ordenar sus pensamientos distintos. Comienza a entender su condición. Comienza a entender quién es Jesucristo. No es un Jesucristo meramente oído. Es un Jesucristo que creo, que percibo, que entiendo, que sé que Él es Salvador, que yo soy un gran pecador y que solo en Jesucristo encuentro perdón de pecados y propósito en esta vida para su gloria. Comienza a ordenar, entiende las cosas. Entonces vemos que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Para el hombre entendido, que discierne las cosas espiritualmente, es decir, conforme a la voluntad de Dios, comienza a ordenar sus pensamientos. Comienza a recibir esa palabra de una manera que va a llevar fruto en sí. Por eso dice el Señor, regresando a Mateo capítulo 13, verso 18, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, reino implica gobierno, dominio. Cristo reina a través de su palabra y su espíritu. Todos aquellos que por medio de su palabra y su espíritu entienden así la palabra y su obligación delante de Dios, primeramente el arrepentimiento y fe y posteriormente su gratitud ante Dios, comienzan a experimentar la restauración que Adán la perdimos. Comenzamos a entender que fui creado no para mí mismo, sino para Dios, y que debo de llevar frutos para su nombre y su gloria, y que parte de esos frutos es mi gratitud por su gracia y misericordia revelada a mí en Jesucristo, y segundo, en ordenar mis pensamientos y mi vida para exaltar y glorificar a Dios en mi profesión, en mi escuela, en mi ocupación, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi hogar. Chicos, ¿qué área no debemos de someterla al reinado de Cristo? Cuando alguno oye la palabra del reino, gobierno, dominio, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí vemos una complicidad. Lo necio y testarudo del corazón del ser humano, del hombre natural, no percibe las cosas del Espíritu. Como es necio, le da la espalda a Dios. Satanás fácil tiene el campo de arrebatar lo que escucha. Por eso le decía anteriormente, somos presa de nuestro yo y el amo. Al final le servimos a alguien. O es a Dios por medio de Jesucristo, o es a mi yo, y siendo Satanás el tentador destructor de mi vida. Me va a guiar a mis propios deseos, a mi propia voluntad, porque al fin y al cabo Dios aborrece a Dios y su creación, y por eso quiere destruir al ser humano. Entonces vemos que aquí el malo aparece, arrebata lo que fue sembrado en el corazón de forma superficial, es decir, cayó, parte de la semilla cayó, pero no ingresó, cayó superficialmente, viene lo arrebata. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aquí vemos un tipo de ¿cómo se podría decir? De como que entra un poco la palabra de Dios, pero no en el centro, sino de una forma superficial, pero todavía está dentro, pero no en el centro, en el cual gobierne, sino está, vamos a ponerlo así, orbitando alrededor del corazón. Eso suele pasar, por ejemplo, las personas que han sufrido algún tipo de tumor, ¿verdad? ¿Qué pasa con los tumores? Es una célula que se desarrolla maligna o benigna, pero que se desarrolla en un tejido y comienza a crecer ahí. Y ahí es necesario extirparla, ¿verdad? Entonces, así sucede. Es como que la palabra no entra al todo, pero ahí está en la superficie, como integrada de una forma. ¿Qué dice el verso 20? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es decir, esto se oye bueno, esto se oye como que liberador, como que justo, como que de gracia y misericordia, perdón de pecados. Yo he pecado, yo soy un pecador.
Entonces reciben de una forma o de otra forma, con gozo esta palabra, pero el verso 21 dice, pero no tiene raíz en sí. Es decir, es un solamente, a ver, vamos a ponerlo así también un poquito más gráfico. Es decir, como el corazón todavía es perverso y la semilla ha caído de una forma, se ha integrado de alguna forma, pero no en el centro, no gobernando. Entonces solamente está en la superficie, pero ahí está, como un tumor para un corazón maligno. Es un tumor para ese corazón, no para un corazón receptor. Porque ese corazón receptor que veremos más adelante, la semilla sí cae en el centro y no es un tumor, es la fuente de vida para esa persona. Pero para un corazón perverso es como un tumor esta palabra ahí. Se recibe con gozo al momento, pero luego tendrá sus complicaciones. Porque dice el verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. El beneficio es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, luego es expulsada, no es de interés. ¿Por qué? Porque las angustias, la aflicción o la persecución por la misma palabra que está ahí, pues trae conflicto, dudas. No, esto no es para mí, esto. Y entonces ahí es donde aborta esta semilla o esta superficie que está ahí alrededor y no termina siendo parte de la vida de uno. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin propósito, sin el fin por el cual fue sembrada, o en este caso enviada, que era llevar frutos. Al final termina sin fruto alguno. ¿Por qué? Porque hay intereses mayores, hay ambiciones mayores, sean de vanagloria de este mundo, cualquier deseo ambicioso termina ahogando la palabra de Dios. Entonces vemos tres escenarios que el Señor Jesucristo en su parábola quiso describir a los oyentes que estaban en la playa para que identificaran qué tipo de oyente soy. Hoy nosotros tenemos que evaluarnos así. ¿Qué tipo de oyente soy? ¿Soy de esos que solamente la semilla cae junto al camino? Esas personas se identifican muchas veces porque por tradición van a la iglesia, escuchan el sermón, están junto al camino, pero no son parte del camino. Están presentes, pero no de forma íntegra, completa. No solamente van, escuchan, ya cumplí, ya terminé mi ritual, mi tradición, he terminado con mi vida religiosa, ahora comienzo a vivir mi vida que yo quiero. Esa es una persona junto al camino. Y hay personas que pasan toda su vida así, que durante todo lo largo de su vida son gente muy religiosa, que hacen muchas actividades en el nombre de la religión, pero en realidad no tienen la semilla en el corazón que gobierne su vida, que gobierne su manera de pensar. Y por lo tanto son gente junto al camino. Hay otras personas que la semilla está ahí, en la superficie como un tumor, ajena al corazón, no regenerado, no hecho nuevo, un corazón perverso. Entonces tienen semillas alrededor, como tumores ahí, que se reciben con gozo. Amén, soy un gran campeón, soy más que vencedor, soy todo lo que yo quiero ser, y soy amado por el Señor. Pero en realidad su corazón es perverso. Aún mantienen sus deseos pecaminosos y le dan la espalda a Dios en cuanto a su evangelio y su gobierno. Tienen semilla, pero son tumores para ellos. Y la Escritura dice que será de mayor condenación a esas personas. Entonces, el tercer punto o el tercer escenario son personas que cae la semilla de una forma también superficial, pero el afán, las riquezas, la gloria de este mundo, no la gloria de Dios, mi gloria en este mundo, termina ahogando la semilla y la hace infructuosa. Pero el Señor termina con el verdadero propósito del reino de Dios, que por la gracia de Dios, hay semilla y hay buena tierra en la cual es receptora de esta semilla y lleva frutos,
¿Qué dice el verso 23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, vemos dos elementos aquí. La semilla poderosa, fructuosa, buena tierra. Buena tierra, según la profecía de Ezequiel, es un corazón receptivo a la palabra de Dios. Es un corazón, ya no es un hombre natural, es un hombre que por el Evangelio y la gracia de Dios revelada en el Evangelio, discierne las cosas espiritualmente, entiende su condición pecadora, entiende que Dios es santo y si yo quiero paz con Dios y comunión con Dios, es necesario un mediador, porque yo soy un gran pecador, Él es santo Dios. La única forma y el único medio que Dios ha revelado para nosotros acercarnos a Dios es Jesucristo. Comienzo a discernir, a entender que Jesucristo es el gran salvador para pecadores como yo. Empiezo a escuchar la palabra de Dios que me dice que debo de arrepentirme sobre mi pecado, poner los ojos en Jesucristo y de esa manera estoy en paz con Dios, en comunión con Dios. Dice Hebreo que tengo acceso al trono de la gracia, de la misericordia, de la buena voluntad de Dios, de la benevolencia de Dios. ¿Cómo sé todas esas cosas? Por Jesucristo. Hay discernimiento. Discierno mi condición, discierno quién es Dios y discierno a Jesucristo. El espiritual discierne las cosas, entiende las cosas conforme a la palabra de Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Los otros oían, no entendían, no discernían. Ellos seguían amándose a sí mismos, dándole la espalda a Dios. Pero el oyente, creyente, el pecador oyente y creyente, no solamente oye, pero entiende. Y entiende, recibe, da por hecho. Y esto es importante. Porque ¿qué es la fe salvífica? La fe que salva, la fe que manifiesta la salvación en pecadores, oye, entiende y asiente, da por hecho que lo que Dios dice en cuanto a mí es verdad. No se excusa. ¿Cuál fue la condición de Adán cuando Dios manifestó o se reveló ante ellos cuando habían pecado? ¿Dónde estás, Adán? Y cuando Adán responde, la mujer que tú me diste. Su excusa o su naturaleza es, soy así o vivo así por las circunstancias de la cultura, la sociedad, la esposa, mis padres, mi esposa, y hay unos, por burlarse, la suegra dicen, pero esto es lo que me ha causado vivir así. Pero tú eres también responsable, porque eso fue la reacción de Adán. Pero el que discierne las cosas dice, no, yo soy así. Y si tú no me liberas de este corazón perverso, yo permaneceré en esta condición. Y por lo tanto, un día estaré delante de ti y tendré que dar cuenta de la condición que soy ante ti. Pero si tú por tu gracia, por medio de Jesucristo, perdonas mis pecados, entiendo mi propósito, estoy discerniendo, estoy ordenando mi pensamiento y doy por hecho que lo que tú dices sobre mí es verdad. No trato de excusarme, expreso y confieso y me arrepiento. Es verdad, soy así. Pero tú en tu gracia y en tu misericordia me estás revelando a Jesucristo. Creo en Jesucristo, que Él murió por pecadores y que me puede liberar a mí y que me puede usar a mí para glorificar su nombre aquí en la tierra hasta que yo me encuentre con Él. Y de esa manera proclamar la salvación y al gran Rey que tengo en mi vida. Nuevamente el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué dice? Y da fruto. Y produce 100 a 70 y a 30 por uno. Nosotros entendemos en el cristianismo que tenemos diferentes habilidades y capacidades como frutos de la salvación de Dios. Lo dimensionamos anteriormente. Hay protestantes dentro del catolicismo romano, ¿no? Porque dan su fruto según como ha caído la semilla en ellos. Pero sabemos que si se cree en el Evangelio y hay arrepentimiento y fe en Jesucristo, hay salvación. Dice, para culminar, vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos 12. ¿Dije Romanos 12? Sí, Romanos 12. No es 12. Es 10.
¿Qué les digo yo? Pero lo estoy probando, hermano. Romanos 10. Quiero llegar al versículo 17, pero hay ciertas cosas que tenemos que enfatizar. Y si tenemos los últimos 5 minutos, es importante escucharlo. Porque vamos a ver, y voy a ser breve, pero vamos a leer la carta de Pablo para entender el contexto de este texto. Dice Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Y es para salvación. Pablo está orando por el pueblo en su tiempo que rechazó a Jesucristo. Rechazó y lo llevó a la crucifixión. Para revelar así Dios en Jesucristo, para revelar así cómo un pueblo apostató y cómo Dios manifestó su gracia y misericordia, y en Jesucristo expandir esta salvación, no solamente a judíos, sino a gentiles. Nosotros somos gentiles, pero no ser judíos. O si alguno es judío, pero si no somos judíos, somos gentiles, somos de diferente lengua, tribu y nación, necesitamos este evangelio. Entonces vemos que Pablo oró por Israel. Luego dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conforme al conocimiento. Son celosos a sus tradiciones, son celosos a sus costumbres, son celosos. Son celosos. Entonces, pero no conforme a ciencia, no conforme al discernimiento, conforme a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente nosotros no conocemos así? Celosa, religiosa, pero no conforme a ciencia. Debemos de orar por ellos, sí, para que la luz del evangelio resplandezca en sus corazones. Dice, porque ignorando, ahora no es una ignorancia pasiva, es activa, es decir, suprimen la verdad de Dios. El mismo texto lo dice, es decir, no era como que estaban caminando por aquí y se reveló algo por aquí y no lo sabían ellos. No, ellos suprimían la revelación de Dios, no querían escuchar, ellos querían andar en sus caminos. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? Bueno, aquí viene el punto y eso es lo que quiero enfatizar. Dios es justo y Dios ha revelado su palabra. Su palabra demanda cómo debemos de vivir. Esto es lo justo delante de Dios. Cómo debemos de amar a Dios y amar al prójimo. Si yo no obedezco esos mandamientos revelados en su palabra, ni amo a Dios ni amo a mi prójimo. Eso es hacer la justicia. Pero también la justicia revela quién cumplió estos mandamientos y es justicia a pecadores como nosotros. Pongamos atención, esto es importante. La justicia revela el carácter de Dios, de cómo debemos amar a Dios y amar al prójimo. Nosotros no cumplir los mandamientos de Dios, estamos obrando injustamente contra Dios. Pero Dios también ha revelado, juntamente con su justicia, el camino, quien sí cumplió estos mandamientos, para que pecadores poniendo sus ojos en Él y entendiendo el Evangelio, sean justos en Él, Jesucristo. De esa manera se recibe la justicia de Dios, que es Jesucristo, y entonces gente ya justificada, es decir, declarada justa delante de Dios, aprendan a vivir justamente, ya perdonados, la justicia de Dios. ¿Vamos bien? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se han tomado de la justicia de Dios, Jesucristo. Ellos establecieron su propio camino. No, yo no necesito a Dios, yo no necesito el cristianismo, yo no necesito su palabra, yo sé lo que es bueno, yo sé cómo llevarme bien con mis amistades, mis amigas, yo sé cómo amar a mis amigas. No, muchas veces, Noel y yo, tal hijo de Adán, muchas veces usamos el término de cuando manifestamos nuestra caída. Pero ¿cuántas veces decimos, yo te amo porque me haces feliz? ¿Cuál es el yo ahí adentro? Yo te utilizo y aprovecho tu amistad porque soy feliz. Onda, tú eres útil siempre y cuando me haces feliz. Si no, eres desechable. ¿Vemos cómo nuestro egoísmo? Decimos, yo amo a mis amigas, a mis amigos, a mis familiares y a mis padres, pero en realidad no. Es una manifestación de nuestro ego. Porque el verdadero amor es servicial. No es buscar mi yo, sino buscar la gloria de Dios a través del servicio, amando a Dios y amando a mi prójimo, donde encuentro beneficio a mi persona también. Pero es ordenando los mandamientos de Dios. ¿Qué hicieron esto? No sujetándose a la justicia de Dios, sino estableciendo su propio camino. No se sujetaron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley o de los mandamientos es Cristo.
La ley o los mandamientos de Dios te apuntan a Cristo. Él es el Redentor, Él es el Salvador. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Vieron el texto? El mismo texto nos enseña cuál es esa justicia que debemos de creer. ¿Israel creyó en Jesucristo? No. Cuando fue colocado Jesucristo y Barrabás, ¿a quién prefirieron? A un ladrón. No al inocente Hijo de Dios que cumplió los mandamientos de Dios a favor de pecadores. No solamente ellos prefirieron a Barrabás, sino gritaron, crucifíquenle, condenando así, a través de un juicio injusto, al Salvador. Y dijo, y su sangre, como castigo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese es el corazón perverso, trayendo maldición a su vida y a su generación. Éxodo capítulo 20 nos enseña que los que aborrecen los mandamientos de Dios traen maldición también a su generación. Pero los que guardan sus mandamientos, la misericordia de Dios se ha revelado de generaciones a 1000 generaciones. Es decir, gente entendida va a enseñar a su generación sobre el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a la siguiente generación. Pero estos rechazaron a Jesucristo. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, o dependerá de ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ojo, la palabra cuando ha entendido, ha creído, en este caso, perdón, cuando hemos entendido la palabra que ha caído en nuestro corazón, somos tierra buena, somos tierra preparada por Dios y por lo tanto creemos, confesamos que Jesucristo es Señor. La palabra gobierna nuestro corazón, por eso manifestamos que Él es Señor de nuestras vidas. Pero si nomás está en la superficie o flotando alrededor de nosotros, no hemos entendido, somos hombres naturales, no percibimos lo espiritual, en este caso la palabra de Dios. Entonces dice así, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y aquí es el Evangelio universal de Cristo, que debe ser predicado a toda lengua, tribu y nación, para que todo aquel que confiese a Jesucristo sea salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, ¿se acuerdan lo que Jesucristo dijo en la parábola? El que tiene oídos para oír, oiga. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios prepara la buena tierra. ¿Cómo? Dando oídos a hombres naturales para que puedan discernir el mensaje divino de perdón de pecado para pecadores como nosotros. Mi oración es que el Espíritu Santo nos conceda oídos para que por medio de la palabra de Dios podamos oír este mensaje, oír la palabra de Cristo que dice, vive, cree en Jesucristo y será salvo. Rehúsa creer en Jesucristo y serás condenado. Y nuestra oración es que podamos oír, entender y recibir y llevar frutos para la gloria de Dios. Dios creó al hombre para su gloria y Dios restaura al hombre por medio de Jesucristo para que este hombre aprenda a vivir y glorificar a Dios en todas las esferas de su vida para llevar frutos
del reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el evangelio que predicamos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos concedes así la oportunidad de leer tu palabra, de ordenar nuestros pensamientos y contemplar que no somos creados para nosotros mismos, sino para tu gloria, para tu reino. Sabemos que la condición del ser humano es hostil, pecadora, rebelde. Hemos preferido amar nuestros intereses, nuestro ego. Creemos ser sabios, somos necios. Pero tú, y en tu misericordia, te ha placido salvar a pecadores como nosotros. Has revelado así el mensaje y la obra redentora de Cristo Jesús hace 2000 años. Pero por medio de tu palabra has preservado para que pecadores, no importando la raza, la lengua, podamos escuchar y entender, y por medio de tu Espíritu Santo oír tu palabra y decir: Señor, perdona mis pecados, creo en Jesucristo, ayúdame a un vil pecador como yo. Sabemos que tú no das la espalda a aquel corazón arrepentido y que cree en Jesucristo. Te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo confirme esta palabra, selle este corazón, estos corazones, confirmando así los frutos de un arrepentimiento y una fe en nosotros. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, lo misericordioso que tú eres, y por tu obra poderosa a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.